código me han dicho que no funciona, que acabamos. Es ambiental. Sí. Bueno, yo vengo del mundo de sistemas distribuidos, originalmente, antes que existía el Bitcoin, ya hablamos de temas como consensos, aunque no con los contextos, y luego me metí en ciberseguridad, ¿no? Entonces, lo que hago ahora es combinar esas dos cosas, y lo que me interesa mucho, y lo que hago profesionalmente es la seguridad de blockchain. Entonces, la charla va sobre eso, obviamente, ¿no? A ver, siempre empieza con esa pregunta. ¿El blockchain es seguro? ¿Qué pensáis? Depende. ¿No? Pues mi respuesta siempre es... Sí, el blockchain es seguro, ¿no? Ya está. Podemos tomar la cerveza si queréis, pero no. A ver, es seguro porque cuando estamos hablando del protocolo, ¿no? A nivel de decir, estamos utilizando algo como Bitcoin o Ethereum matemáticamente y a nivel de criptografía es seguro, funciona. No hay incidencias graves de la criptografía. Pero, y tengo que poner pero aquí para que esa charla tenga sentido, ¿no? Cuando estamos hablando de los activos digitales, no están seguros, ¿vale? Y eso es un problema, porque el blockchain es sobre todo para gestionar activos digitales. Si estamos hablando de criptomonedas, Bitcoin o lo que sea, o si estamos hablando de tokenizar algo, puede ser una casa, una propiedad, unas acciones de una empresa o arte, da igual, siempre es un activo digital representado en el blockchain. Y si eso no es seguro, pues tenemos un problema. Esto va a ser un poco más. Sí, si quieres... No, bueno, para reforzar esto un poco, aquí hay algunos datos, ¿no? En el 2018, según algún informe que he leído, 1,7 mil millones de dólares fueron robados en activos digitales o han desaparecido, ¿vale? Es un número de un informe. Si lees otro informe, hay otro número, ¿vale? Porque no hay un sitio central donde se registran los incidentes y se cuenta los dólares desaparecidos. Pero todos hemos leído las noticias y podemos estar de acuerdo que desaparece mucho dinero por ahí. El segundo dato es que se han identificado dos grupos responsables para la mayoría de las incidencias. Otra vez, es un informe que he leído, ¿no? Pero me da igual si son 2 grupos, 3 grupos, 4 o 5. Lo que es importante aquí es que se ha convertido en un modelo de negocio, ¿no? Hay gente que lo ve rentable atacar el blockchain profesionalmente y intentar robar Bitcoin, tokens o lo que sea. Y eso también es preocupante. Bueno, a ver, los problemas de seguridad que existen en el blockchain yo los divido en 4 preocupaciones, digamos, ¿no? El primero son los contratos inteligentes. Normalmente los activos digitales son contratos inteligentes o se mueven con contratos inteligentes. Y alguien puede decir que Bitcoin no tiene contratos inteligentes, pero bueno, los scripts de Bitcoin en cierto modo son un contrato inteligente también. Son más seguros porque permiten hacer menos, pero bueno, normalmente hay un contrato inteligente en un sistema complejo de blockchain. Y bueno, luego explico por qué no son seguros. Luego, hay un montón de código off-chain, ¿no? En una aplicación blockchain, lo que son los contratos inteligentes y el protocolo blockchain igual son un 10% del código. Pero hay mucho más, ¿no? Normalmente tenemos bases de datos, APIs, tenemos páginas web, tenemos aplicaciones móviles y todo eso está programado para interactuar con nuestros activos digitales. Y bueno, es un montón de software que comparte las mismas problemas de ciberseguridad que tiene todo el resto del software.
infraestructura, ¿vale? Eso es la parte por debajo. Un blockchain tiene que ejecutarse sobre una red. Esa red tiene que estar configurada correctamente. El software del nodo tiene que ejecutar un sistema operativo. El nodo mismo puede tener una vulnerabilidad o el sistema operativo por debajo. Y eso también causa muchas incidencias. Y por último, el humano. El humano es lo peor. Básicamente porque los usuarios son tontos. No se puede decir así, ¿no? Obviamente no son tontos, pero hacen cosas que nadie se espera. ¿Vale? Y los malos lo saben. Luego hablamos un poco de cosas que hacen, pero ellos saben perfectamente que el punto más débil en la cadena de ciberseguridad es el usuario. Y bueno, cualquier analista de ciberseguridad va a estar de acuerdo con eso, ¿no? Pero bueno, empezamos con los contratos inteligentes. La definición de un contrato inteligente no quiero entrar en demasiado detalle, nada más entiendo que aquí normalmente la gente se habla como contrato inteligente, pero básicamente para mí es una herramienta de automatización, ¿vale? Hay unas operaciones de negocio que normalmente mueven algún dinero o algún valor que están automatizados en un programa que ejecuta sobre el blockchain. Obviamente yo puedo escribir un contrato inteligente que graba el nombre de mi mujer en el blockchain para siempre, pero eso no le interesa a nadie, ni a ella probablemente, ¿no? El gesto romántico no lo van a entender. Pero básicamente lo que me interesa son contratos inteligentes que mueven dinero, ¿no? Y la mayoría de los contratos inteligentes hacen eso. Entonces, contratos inteligentes tienen tres propiedades que son clave para que funcionen. Tienen que ser públicamente accesibles, ¿vale? Es decir, son completamente transparentes, todo el mundo los puede leer, las transacciones se ven. Normalmente gestionan algún valor, muchas veces tienen un valor dentro del propio contrato, pueden tener un balance. Y, muy importante, son inmutables, es decir, no se puede cambiar una vez desplegado. Obviamente yo puedo desplegar una nueva versión en otra dirección, pero eso no siempre es disponible, es posible. Por ejemplo, un token en marcha no se puede cambiar fácilmente. Sí. Una pregunta, digamos, al final, digamos, en Ethereum se utilizan contratos proxy y tú puedes cambiar de una versión a otra. Al final estás un poco rompiendo la esencia. Rompes el modelo. En algunos casos tiene sentido, en otros no. Para que sea un contrato inteligente de verdad, en mi opinión, la parte core, la parte importante debería estar inmutable. Pero bueno, ahí hay muchas opiniones y se puede discutir, pero realmente incluso el proxy que tú mencionas lo que hace es dirigir a otro contrato inteligente, no cambia un contrato inteligente existente en el blockchain, ¿no? Una vez que está desplegado no lo puedes cambiar. Y eso es muy bueno para que funcionen los contratos inteligentes según mi definición de un contrato inteligente, porque si podemos cambiar las cláusulas de un contrato y dejar de ser un contrato, no es una buena herramienta de automatización. Pero el problema es que tampoco se puede arreglar errores, ¿no? Una vulnerabilidad que se encuentra está ahí para siempre. Y eso obviamente pone una diana ahí, convierte el contrato inteligente en un target y lo hace muy interesante para adversarios, cibercriminales. Aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? de cosas que han pasado. Hay incidencias al diario, un montón, pero esos son algunos que me han parecido muy interesantes. En el 2016 fue el famoso incidente del DAO, ¿lo conoces? Luego hablo un poco del DAO, pero no quiero entrar en demasiado detalle. Pero estimadamente se ha perdido 70 millones de dólares. Es difícil decir porque depende también de la tasa de cambio en el momento y ese tipo de cosas, pero bueno, un montón de dinero. Y luego explico un poco qué pasó, ¿no? En el 2017 hubo el Parity Multisig Attack,
el ataque a los contratos multifirma del Mondeo multifirma de Parity, que era un software open source, un software gratuito, que dependía de una librería en el blockchain, que tenía una vulnerabilidad crítica y consiguieron congelar $300 millones en el blockchain para siempre. Es dinero de unas empresas que lo tienen ahí, lo ven en sus cuentas, pero no pueden sacarlo. Está congelado probablemente para siempre, ¿no? Todavía. Sí, está congelado. Hay muchos debates si debería ser marcha atrás y básicamente romper la integridad del blockchain, pero bueno, de momento se ha votado que no. Lo he puesto aquí porque es un caso interesante. Parity es una de las empresas más importantes del ecosistema de Ethereum, por lo cual la gente se fiaba de ese código y tienen los mejores programadores de smart contracts, ¿no? Deberían saber cómo hacerlo bien, pero no. Luego, en el 2018, al final del año pasado, hubo una incidencia en un proyecto que se llama Spankchain, que pidieron $40.000, que no es mucho, pero me ha parecido interesante porque la vulnerabilidad era exactamente la misma que 2 años y medio antes en el DAO, por lo cual en 2 años y medio no se ha perdido nada. Solamente se ha pedido 40.000 porque no había más para robar, no era un proyecto con muchos fondos ni un contrato inteligente. Y muy interesante para mí, al principio de este año, cuando íbamos a hacer la actualización del protocolo de Ethereum a Constantinopla, fork para actualizar el sistema, unos 2 días antes se descubrió una vulnerabilidad, un cambio que hubiera hecho vulnerable un montón de contratos inteligentes ya desplegados. Es decir, eran contratos inteligentes que ya existían y eran seguros, pero un cambio en el protocolo por debajo hizo que no hubieran sido seguros. Se dieron cuenta y lo cambiaron en el último momento, pero tuvimos que aplazar la actualización, ¿no? También hay que destacar que esos contratos cumplían con las reglas de Ethereum, eran seguros en ese momento, pero no cumplían con ciertas buenas prácticas. Por ejemplo, siempre han dado un toque de seguridad extra, ¿no? Es decir, más que se espera. Esas son mis estadísticas del año pasado. Esos son los contratos inteligentes que audité durante el 2018. En total fueron 22 proyectos. Algunos eran muy sencillos, un token, otros eran ISOs. Pero había cosas más grandes como mercados de predicciones, plataformas de estilo. He auditado varios proyectos grandes con buenos recursos y buenos programadores, por ejemplo, Polymath, Melonport y Golden, son clientes que hemos tenido. Y bueno, no eran proyectos tontos, ¿no? Gente que hacía un contrato de gente en su casa, eran cosas importantes. Y aún así, esas son las vulnerabilidades que hemos encontrado. Obviamente no es lineal, ¿no? Bueno, dividido en critical, major y minor, ¿no? Crítico es, pues alguien va a perder dinero. Mayor es, hay un error grande y probablemente se puede encontrar una forma de explotarlo, pero yo mismo no lo he encontrado todavía. Y menor es, no se sigue las buenas prácticas. El tipo de contrato que hubiera tenido problemas después de Constantinopla. Pero lo interesante es que en esos aspectos ninguno no tenía ninguna vulnerabilidad, ¿vale? Y bueno, ¿eso qué significa? Pues aparte que lo hago muy bien, ¿no? Significa que es muy difícil hacer un contrato inteligente de forma segura a la primera, ¿vale? Es muy difícil. Bueno, algunos ejemplos de qué puede llamar un contrato inteligente. Y bueno, esa es la parte más técnica de la charla, pero vamos a acabar relativamente rápido, ¿no? El ataque del DAO, voy a, no sé qué sabéis ya de este ataque, pero bueno, voy a entrar un poco de detalle. El DAO es una Decentralized Autonomous Organization, una organización autónoma descentralizada. Es decir, es una empresa que en vez de estatutos, o bueno, tiene sus estatutos automatizados en forma de contratos inteligentes, ¿no? Hay unos socios que participan y votan por contrato inteligente y todo va por protocolo matemático de forma semi-automatizada.
Y es una muy buena idea, pero claro, tiene su riesgo. Y en este caso, el DAO era el primer DAO, por eso se llamaba el DAO. Hay muchos DAOs, pero eso era el DAO. Era un fondo de inversión para crowdsourcing. Y bueno, la idea era tú pagas dinero, pasas dinero a un contrato inteligente y luego puedes votar para qué se gasta. Y se invertía en startups del mundo blockchain. Y claro, eso tuvo mucho más éxito que los actores se esperaban. Y lo que pasó es que de repente se encontraban con 12,7 millones en su contrato inteligente, que en este momento eran 150 millones de dólares en una dirección única de un contrato inteligente. Que eso en sí mismo ya da un poco de miedo, ¿no? De hecho, hace poco en un congreso hablé con uno de los involucrados y la palabra clave, lo que dijeron era que si hubiéramos sabido que tiene tanto éxito, lo hubiéramos probado un poco más, ¿no? Casero. Pero bueno, en su momento eso eran 15% de ESA en existencia, ¿no? Era un proyecto enorme. Y en junio del 2016 fue atacado por una vulnerabilidad de reentrancy, que no vemos a nivel muy alto cómo puede funcionar algo así. Pero bueno, lo que pasó, alguien consiguió sacar su dinero y el dinero de los demás a una copia, que era el Child DAO, un DAO hijo, a un contrato inteligente relacionado, donde luego, después de 28 días, lo hubiera podido sacar. Estaba ahí encerrado durante 28 días, casi un mes. Entonces, claro, la comunidad se dio cuenta y tenía 28 días para resolver ese problema, ¿no? Antes que eso hubo de verdad. Y bueno, hubo mucho debate que se debería hacer. Al final algunos decidieron hacer marcha atrás, deshacer transacciones, actualizar el protocolo, hacer un fork, para básicamente probar cosas que han pasado que realmente en el blockchain se supone que no puede ocurrir. Pero si lo ponen todos de acuerdo, se puede, ¿no? Es un ataque del 51%, la mayoría decide. Pero bueno, otros no estaban de acuerdo y el blockchain se dividió en dos. Existe el Ethereum Classic y el Ethereum normal desde entonces. Temporalmente el precio de la ETH colapsó y obviamente el DAO como proyecto tampoco tuvo mucho más éxito, desapareció. Eso es el único código que voy a poner hoy, ¿vale? Eso es el ataque. Básicamente el problema aquí fue que no pensaban que el que interactuó con el contrato inteligente puede ser otro contrato inteligente. Y no voy a explicarlo en detalle, si alguien tiene interés luego me pregunte. Pero el problema es que estas dos líneas de códigos deberían estar al revés. Funciona perfectamente así, pero no es seguro, es la vulnerabilidad. Lo pongo para que se vea cómo de útil son ese tipo de cosas. Puede ser, no es obvio, porque se supone que es una transacción, la transacción es atómica, pasa todo de golpe, no debería haber una posibilidad de explotar. Porque ellos están utilizando balance en los dos sitios. A ver, aquí básicamente el balance se resetea. Básicamente aquí alguien puede sacar su dinero de un contrato inteligente, ¿vale? Entonces, eso es la transferencia, pero esa transferencia realmente llama a otra dirección. Y si esa dirección es un contrato inteligente, puede ejecutar código. Y ese código puede llamar a esa función. Y el balance no está reseteado todavía, por lo cual piensa que todavía está el dinero ahí. Y saca hasta que ya no hay nada más que sacar, ¿vale? Y eso es lo que pasó y sigue pasando en muchos sitios. Por lo cual hay que hacerlo al revés, ¿no? Primero ya hay un patrón de trabajar que es primero comprobar las cosas, luego hacer los efectos y luego hacer la acción. Eso es una cosa que pasa bastante, no solamente en blockchain, ¿no? Pero por alguna razón encontrarse en redes se ve un montón. El famoso flow y underflow. Básicamente, si estamos hablando de números naturales, de íntegras, y a veces son unsigned, a veces son signed, da igual, a veces empiezan de 0 hasta 32.000 o más.
¿vale? Pero siempre tiene un límite por debajo y un límite de arriba. Y cuando llegas a ese límite, hace lo mismo que hace el contador de kilómetros en el coche, ¿no? Cuando ya de repente empieza a contar hasta cero otra vez. Pero bueno, en este ejemplo aquí, que son 16 bits, pues que son 16.000 o algo así, el límite, pero bueno, da igual, si sustraemos 4 de 3, tenemos el máximo. No está en hexadecimal, pero es un número muy alto. 65.000. Exacto. Y eso obviamente se puede explotar para manipular los saldos de las cuentas, ¿no? Entonces, siempre hay que comprobar para ese tipo de cosas. Luego, el font running es interesante para los compañeros del trading, ¿no? Para el exchange. Font running es básicamente que todas las transacciones no incluidas todavía en un bloque del blockchain están en una estructura de datos que se llama el mempool. Básicamente es una cola donde están esperando hasta que un minero lo selecciona para incluir en un proyecto, en un bloque. Hasta que no está incluido en un bloque, no está confirmado. Las transacciones sin firmar están aquí, visibles a todo el mundo. Y el minero lo selecciona según un algoritmo que normalmente está optimizado por rentabilidad, ¿no? Y va por las comisiones que le pagamos. Si le pagamos más, lo elige antes. Entonces, lo que se puede hacer, y pasa bastante, es que se monitoriza qué transacciones hay, se lee y se intenta adelantar. Que el trading puede interesar y en muchas ocasiones puede interesar adelantar una transacción. ¿Cómo se adelanta? Pues poner otra con una comisión más alta y el minero la elige antes. Eso suena muy teórico, pero pasa en el mundo real. Hay dos casos famosos. Los tokens ERC20 son susceptibles a eso. Si se utiliza token ERC20, son la mayoría de los tokens en Ethereum siguen el estándar, ¿no? Hay una función approve y otra transfer form. Si se utiliza según la especificación original, se puede explotar y se puede quitar una vulnerabilidad y sacar más dinero de la cuenta. Banco, que es un exchange descentralizado, también tenía una vulnerabilidad en una versión, las primeras versiones que desplegaron. Y tenía muy pocas líneas de código, Banco. Sí. Digamos que levantaron 150 millones de dólares Bueno, sí. Y su smart contract eran unos... Sí, además, hay otro debate que no quiero entrar. ¿Cómo descentralizado puede ser un smart contract? ¿No? Porque cuando pasó eso de banco, bueno, eso no, pero el último ataque en banco, lo que hacía es pagar todo el contrato de gente y hacer ciertas cosas que, si es un exchange descentralizado, no se debería hacer, ¿no? Debería poder hacer. Pero bueno, a veces un contrato inteligente puede estar muy centralizado, tiene un dueño que puede hacer muchas cosas. ¿Has estudiado el tema de Bancor? Sí. Lo dices desde el punto de vista de... Ya te llamaré. Vale. Él lo ha estudiado desde seguridad, no desde el punto de vista conceptual. Sí, a ver, analicé el último ataque, porque en un congreso estaba en un panel y nos dijeron que iban a preguntarnos sobre el tema. Pero no, luego nos preguntamos, pero ya me lo había estudiado. Pero bueno, la solución a todo eso, pues, solución no hay, ¿no? Pero lo que podemos hacer es auditar el contrato inteligente. Básicamente contratar a mí. Pero bueno, es así. A ver, comparado con un escavo, una buena auditoría de un contrato inteligente, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos también es tener 3 auditores independientes haciendo su informe, luego con un consenso y es un proceso complicado. No es barato, pero comparado con el presupuesto de marketing que tienen la mayoría de esos proyectos blockchain, es muy poco. Y es muy buen marketing tener un buen informe de la auditoría. Además, convence a un inversor. Soluciones parciales. Pues hay herramientas, ¿no? Podemos trabajar en verificación formal, lo que ocurre ahí, los contratos que hoy en día se pueden
verificar fácilmente de forma matemática. Son tan sencillos que yo los puedo verificar manualmente en menos tiempo. Los contratos más complejos que no se puede verificar formalmente bien todavía con las herramientas que tenemos ahora mismo son los que nos interesan realmente. Podemos hacer análisis estática de código, ejecución simbólica, fast testing, todas esas cosas no quiero entrar en detalle, pero existen herramientas que nos ayudan a testear y escanear vulnerabilidades. El primero, ¿puedes repetir? La verificación formal, básicamente significa tener una especificación formal de qué debería ser tu contrato en forma matemática y luego con una herramienta haces una prueba matemática que tu código hace exactamente eso y no hace otra cosa. Porque claro, como sabemos todos de la... Un test normal, ¿no? Unos resultados esperados. No, porque es una prueba matemática, como comprobar un teorema. ¿Vale? Lo que pasa, claro, para eso tiene que ser algo que puedes expresar matemáticamente. Y funciona bien con esos lenguajes de programación que permiten eso, tipo Haskell y ese tipo de cosas. Pero claro, cuando hablamos de algo como C o Solidity o Go, pues ya hay efectos secundarios, hay gestión de memoria, cosas que no se puede expresar matemáticamente fácilmente. ¿No? Y eso que pasa con Solidity es muy nivel bajo. Eso es lo que te quería preguntar, o te pregunto luego, era, digamos, que tú puedes solucionar el problema haciéndolo más simple, entonces dependiendo del lenguaje, pues el código es más simple o no, por ejemplo, prohibiendo las llamadas recursivas y cosas de esas. Exacto. A ver, hay lenguajes que tienen todo el overflow y lo hacen imposible, ¿no? Enseguida si le sales, para arriba o para abajo, salta una excepción. Hay lenguajes que no te permiten sobreescribir memoria, solamente te permite hacer todas esas cosas, lo cual es más peligroso. Pero bueno, eso no tiene que ver con la verificación formal. Sí. Obviamente se puede verificar mejor un lenguaje que te pone en una caja muy cerrada, pero también se puede hacer menos cosas. Bueno, no quiero hablar más de contratos inteligentes, porque podemos estar 7 o 8 horas aquí, pero hay mucho más vulnerabilidades. Y a veces estoy en una clase que tarda mucho más, que dura mucho más que sobre más técnica, sobre las vulnerabilidades. Pero bueno, el código off-chain, digamos, que es todo el software alrededor del blockchain que utilizamos para mover los activos digitales. Pues, ¿qué hay ahí? Bases de datos. Una por interrupción. Sí. Ahí metes todo lo que es Lightning Network. ¿La qué? No. Lightning Network. Lightning, o sea, no. Bueno, no. Lightning Network para mí es protocolo. Es protocolo off-chain, sí. Pero me refiero más a bases de datos, las páginas web que utilizamos para acceder a nuestras cuentas, la gestión de los claves privadas. Sí, como lo de MyEtherWallet, ¿no? Que digamos, el problema está en que la web te da una librería que está trucada, ¿no? O sea, que han hackeado la web y te siguen porquería. Claro. El key management, la gestión de las claves privadas, es súper complicado. Los del exchange aquí, lo sabéis, ¿no? Que para tener un hot wallet de forma segura ahí conectado es complicado. Es un punto de ataque muy interesante para los malos. Y bueno, hay APIs que pueden estar mal configurados, pueden funcionar mal o tener una vulnerabilidad. Es un montón de código, puede tener sus vulnerabilidades como cualquier software. Un poco de un puntero nuevo, pero no. Bueno, eso, ¿no? La ciberseguridad tradicional que aplica aquí. ¿Qué son las incidencias que podemos tener? Pues la autenticación no segura a una plataforma, el uso erróneo de la criptografía. Y aquí tengo que decir, es impresionante la cantidad de gente que trabaja en blockchain y se supone que utiliza criptografía a diario y no tienen ni idea. Todas las librerías de criptografía permiten hacer cosas, valores, parámetros para la generación de las claves que no son seguros, porque lo permiten porque se supone que el que lo utiliza es un experto. Y hay mucha gente que los utiliza mal en proyectos buenos.
Una pregunta. ¿De IOTA tú qué opinas? ¿De qué? IOTA. IOTA Es una blockchain que utiliza tracks en vez de bytes. Es un tag, sí. Es que la cripto, o sea, en IOTA lo que sucede es que tú cuando utilizas una dirección para hacer un pago, Sí. al firmar es un poco como un rasca y gana, que Sí, a medida que vas haciendo operaciones, el atacante tiene más datos y al final... Eso es un efecto secundario de la criptografía postcuántica que utilizan. ¿Vale? En todos los sistemas de firmas que se supone que son seguros a la computación cuántica, ocurre esto, por lo menos los que conozco yo. Y otra para mí tiene otros problemas. Tienen un nudo coordinador ahí que se supone que va a desaparecer en un momento, pero no se sabe si el sistema va a ser seguro. ¿Sí? Yo, el protocolo mismo no me parece, a ver si lo analizas, mágicamente no puedes comprobar que es seguro. Habrá que ver qué pasa, porque es un poco qué pasa en la práctica. Pero a mí no me convence el momento. Hay que ver. Bueno, muy relacionado es el tema de infraestructura, porque también es software, configuración de software y hardware, ¿no? Cada nodo de un blockchain tiene que ejecutar encima de un ordenador. Ese ordenador está conectado a una red. Esa red puede estar mal configurada. El sistema operativo puede tener una vulnerabilidad. El software del nodo mismo puede tener una vulnerabilidad. Y eso ha pasado mucho con clientes de Ethereum y con Bitcoin que tenían fallos. Y han podido arreglarlos a tiempo, pero había problemas. Los APIs pueden estar abiertos, pueden estar mal configurados. Los permisos de la plataforma por debajo del sistema de la red pueden estar mal. Incidencias que pueden ocurrir, pues lo que he dicho, ¿no? La vulnerabilidad en el software del nodo, en el sistema operativo, la seguridad de la red propia. Lo que es bastante común es hacer un denial of service a unos nodos. Básicamente el Eclipse attack es que tú coges un nodo de blockchain y lo aíslas para que no le cortas la red, digamos. O le cortas la red a la conexión a los otros nodos del blockchain. Dejas acceso a la red, pero no a su red peer-to-peer. Entonces, ¿qué pasa? Pues ve una versión de las transacciones del blockchain no actualizada. Y eso se puede utilizar para algún ataque. Lo que pasa bastante es que el nodo tiene un API abierto que no debería. Por ejemplo, el famoso JSON-RPC de Ethereum no debería estar accesible desde fuera de la red. Muchas veces lo está. Entonces, la solución es la misma que los contratos inteligentes. Ya es bastante normal contratar a un auditor para el contrato inteligente, pero se olvida de toda la resto de la pila software. Entonces, lo que llama una auditoría full stack es la que analiza toda una aplicación. Y eso también se puede hacer y para muchas aplicaciones como un exchange sería interesante. Bueno, pasamos a los humanos. Antes he dicho que los humanos, que obviamente no es así. Los humanos son mucho más irracional y menos predecible que un software. ¿No? Un software sabes lo que va a hacer. El humano, el usuario, hace cosas que no te esperas. O por lo menos hay que esperarse cualquier tipo de comportamiento. ¿No? Fundamentalmente los humanos son vagos, ¿no? Intentan hacerlo de la forma más sencilla posible. Apuntan su contraseña de teoría, hacen su copia de la clave privada en Word y lo dejan en Dropbox, en vez de apuntarse las 15 palabras para recuperar la clave. Entre ellos. Bueno, es muy fácil, ¿no? Y sobre todo tiene un componente no determinista, ¿no? No sabemos qué van a hacer. Y en muchas de esas cosas hay un fino equilibrio entre la seguridad y la experiencia del usuario. Si lo haces utilizable para una persona normal, no usable, fácil de usar, normalmente no es seguro. Para hacerlo 100% seguro hay que hacerlo un coñazo de sistema. Y eso es un problema. Entonces hay que encontrar el equilibrio. Un buen ejemplo es lo de los monederos. ¿Vale? Mi forma de los monederos Bitcoin, o bueno, de criptomonedas en general,
Yo siempre digo, se debería tener el MetaMask o lo que sea en el navegador o en el ordenador ahí para cambio, ¿no? para pagos pequeños que se necesitan para pagar las comisiones de transacciones o lo que sea. Luego, el segundo nivel es una aplicación móvil, un wallet móvil que suele ser más seguro por estadísticas que uno de PC o de web. Y luego, para lo gordo, para lo que queremos invertido y lo tenemos que tener ahí, un hardware wallet, un dispositivo específico. 3 capas, ¿no? Pero claro, el hardware wallet es un coñazo para pagar hacer una transacción y enchufarlo cada vez y poner las claves y el PIN y todo eso, pues no lo haces. Y Estefan, ¿por qué, digamos, los móviles son más seguros? Porque los que atacan se han centrado en el PC. Sí, por pura estadística. Es más probable que instales un malware que copia tu ¿cómo se llama? Sí, te hace un keylogger o... Sí, es bastante más probable que instales algo así en tu PC que en tu móvil. Por estadísticas, no por razones técnicas. ¿No? Sí, o sea, mi pregunta es, en el momento que los hackers vean que el valor lo guardas en el móvil, dedicarán los recursos a hacer exploits sobre el móvil, porque al final, digamos, ni el móvil ni el ordenador... Pasa eso en esta charla, lo digo por eso. Sí, no, es así. Muchas veces la seguridad es como una guerra entre los buenos y los malos. Y luego, digamos, estoy de acuerdo que son vagos e irracionales, pero también a veces son susceptibles de la ingeniería social. Exacto, eso vale. Lo voy a mencionar. Pero bueno, básicamente es el elemento más débil en la cadena de seguridad. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que toman atajos con la seguridad, ¿no? Lo hemos dicho de casi mañana con tu cuenta en el Dropbox, ¿no? Entre ellos, lo he visto, sí. Bueno, pensaba que decía que lo hacías tú. No, yo no. A un amigo que le robaron vale. y lo guardaba entre ellos. Y no sé cómo tal. Y, ¿dónde lo tienes? Y al final, espera, que abro el trick. Y aquí no lo pondrían. Es que todo eso es también una relación de riesgo. Si lo haces para una cuenta donde tienes 3 euros para algo, pues da igual, ¿no? Bueno, ingeniería social, ¿no? El phishing y esas cosas. Eso hoy en día es tan sofisticado que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Que básicamente te llega un correo y piensas que es tu banco. Ya no son los correos típicos de un hombre de negocio en Nigeria que tiene que sacar dinero del país rápido. Ahora son muy sofisticados y hacen un estudio durante meses si tienes algo que robar y lo hacen bien. Por redes sociales saben exactamente a qué te apuntas, qué te interesa, qué haces y son muy dirigidos los ataques. Yo tengo que admitir que yo estaba una vez hablando 15 minutos con un impostor por Telegram pensando que era un cliente. ¿Por qué? Pues porque las cosas que sabía del proyecto y tal, pues ni pensé que podría ser un impostor. Al final, me di cuenta consiguió dinero. Pero si me pueden engañar a mí, que he trabajado años en ciberseguridad, creo que lo puedo tocar a cualquiera. Yo digo sin que suene arrogante, ¿no? Estoy formado en eso y debería saber y no lo detecto siempre. Bueno, las fugas de información, con eso hay que ir con mucho cuidado. ¿Dónde están los claves? ¿Cómo se gestionan esas cosas en empresas, con proyectos? Sobre todo, ¿quién tiene acceso? Damos acceso a nuestros servidores de Amazon a un subcontratado en la India, bueno, donde sea, tiene que ser en la India, ¿no? Pero eso es decir, porque hay muchas empresas de informática que no hemos visto en la vida. Hay que ir con mucho cuidado dónde va la información. El ataque, el inside attack, ¿no? El ataque desde el interior. Mucho cuidado con este empleado quemado que gestiona millones a diario, tiene acceso al hot wallet del exchange y gana una miseria, ¿no? Que es normal que algo pasa en algún momento. El último ataque de Binance se dice que fue un inside attack. O que se murió en la India, ¿no? Exacto. Ese es un caso de uno que
que era el único que tenía acceso a las claves y de repente movió la India. Y 2 días después se movieron los bitcoins por ahí. Pero era el CEO, no era un empleado que no Era el dueño, pero bueno, da igual, el dueño es un peligroso también. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Pues auditar a los humanos. Suena tonto, ¿no? Pero una empresa de blockchain, un proyecto importante debería tener una política de seguridad que tiene 2 componentes. La parte más social de la empresa, que tiene acceso a qué, cómo se comparte, y luego una parte más técnica, cuáles son los protocolos de recuperación. Tener un plan cuando pasa algo, cómo podemos actuar, cómo podemos tener un botón rojo para pagar todo, ¿no? Y no tener otro botón verde al lado y arrancar otra vez porque yo estoy seguro, ¿no? Hay que tenerlo un poco organizado todo para que haya un proceso. Y eso también se audita y no es tan sencillo que parece, por lo cual eso también se puede hacer. Bueno, el último punto que quiero poner aquí en tipos de ataques. Antes he dicho que los protocolos son seguros y a grandes rasgos eso es cierto, ¿vale? Pero sí que hay incidencias y hay cosas que pueden pasar. Y aquí he listado unos escenarios de ataque, ¿vale? El ataque del 51% consiste en obtener la mayoría de potencia de cálculo de la red blockchain para reescribir la historia de las transacciones, ¿no? Entonces, una reorganización de la cadena. Y lo preocupante es que hay servicios en la nube ya donde se puede alquilar a la hora la potencia de cálculo para algoritmos de hashing, para hacer el algoritmo de blockchains, para proof of work. Cuando se puede alquilar a la hora. Ya es una commodity. Claro, si uno tiene dinero lo puede hacer. Pero entiendo que los que no atacarán a Bitcoin atacarán a blockchain. No, pero por eso la diversificación tiene su riesgo ahí, porque ahora hay Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond. Claro, pero atacan a las que tienen menos power, ¿no? Y cada uno tiene menos potencia. Esas son las Han habido ataques interesantes, ¿no? Está el selfish mining, que está un poco relacionado, pero básicamente lo que hacen los mineros, y eso sí que se ha observado, para ganar más bloques, lo que hacen cuando encuentran uno, esperan un poquito y ya calculan el siguiente, ¿no? Y si lo tienen bien calculado y hacen el timing bien, pues ganan más que otros, ¿no? Eso se llama el mining egoísta, el selfish mining, no sé cómo traducirlo. En Proof of Stake, el equivalente al ataque del 50% sería el Long Range Attack, que básicamente es reescribir la historia. Los protocolos naivos, bueno, los básicos, los primeros Proof of Stake que salieron eran susceptibles a eso. Lo que hace Proof of Stake también es que es muy difícil tener números random, ¿vale? Números aleatorios, y eso es importante. Porque el famoso Proof of Work, la minera de Bitcoin, ahí pasa un poco lo que pasa en el mundo blockchain, es que la gente confunde conceptos y hay mucha información mala ahí en Internet. El Proof of Work realmente no es un protocolo de consenso. Realmente es un generador de números random muy caro. El protocolo de Bitcoin de consenso, realmente yo le llamo Nakamoto consenso, que básicamente es la cadena más larga gana. ¿Y el long range attack? El long range attack existe que es una reconexión de la cadena. Como no tienes que esperar en los primeros protocolos, no tenías que esperar hasta que encontrabas un hash, hasta que podías pronunciar el siguiente bloque. Se podían hacer una reorganización de forma más fácil, poniendo mucho stake, mucho dinero, ¿no? Pero eso en los protocolos más actuales está resuelto, porque ponen las condiciones de slashing que le quitan el dinero si lo haces mal. Vale, pero era un poco que al principio estaba mal pensado. escribías bloques pasados, claro, por decirlo de algún modo. No, aprovechándote que tenías
bastante stake y entonces... Claro, y nadie te lo podía quitar en ese momento. Pero bueno, y luego en el Delegate Proof of Stake, que es básicamente que tienes delegados que pues, puedes tener variadores que se ponen de acuerdo y colaboran para reescribir el blockchain. El tema de la computación cuántica, que dicen que es como conducir un coche muy rápido en una autopista que está en una tasa. Es decir, que no sería posible. Por Sí, a ver, explicar la computación cuántica no puedo, porque es algo que no creo que un físico cuántico. Hay un famoso, no sé, Niels Bohr o alguien que dijo que si alguien dice que lo entiende, es que no lo entiende. Es un modelo que funciona, pero nadie lo entiende perfectamente. Sí, yo lo único que entiendo es que es una capacidad de computación que no existe hasta el momento, es más alta, digamos. Sí, básicamente hay un algoritmo, sobre todo para factorización de números primos, que se llama el algoritmo de Shor, que puede romper la criptografía si tuviera un ordenador cuántico. Pero lo que puede romper no es el proof of work de Bitcoin. Lo que puede romper es las firmas de las transacciones. Las firmas de hashes. ¿Vale? Eso utiliza un algoritmo basado en curvas elípticas, que es muy relacionado con la factorización de números primos. Realmente son los algoritmos discretos, pero bueno, no quiero entrar en todo esto, pero... He leído también que están desarrollando algo para... Pero básicamente hay ya protocolos que utilizan firmas criptográficas que no son susceptibles a eso. Lo que a mí me preocupa más de eso, ¿qué puede pasar con el mercado si en algún momento alguien puede liberar las transacciones antiguas y, por ejemplo, liberar todos los bitcoins de Satoshi Nakamoto para un ordenador práctico? Que realmente es seguro que no podemos actualizar el protocolo, pero ¿qué pasa con todo lo que tenemos legacy? ¿No? Pero bueno, la criptografía está en tu móvil, está en tu banco, está en todo, ¿no? Lo rompe mucho más que el blockchain. El banco también deja de funcionar si pasa eso. ¿Por dónde iba? Vale, incidentes que han habido, pues ataques de Sigma-10% ya ha habido varios. El último interesante fue Ethereum Classic. Bitcoin y Bitcoin Gold también han sido atacados. ¿Por qué? Porque son cadenas bastante pequeñas, pero gestionan mucho valor, por lo cual es rentable alquilar potencia de cálculo durante 24 horas y atacarlo. Y ha ocurrido. Han hecho un doble spending y... Luego, el Verge Attack. Verge es un blockchain que básicamente se pasaban de listo. Tenían que hacer algo muy complejo y la complejidad siempre introduce vulnerabilidades. Tenían 3 algoritmos de proof of work distintos. Puedes elegir entre 3 algoritmos de hashing y se tornaban. Eso ya bajó la barrera porque cada uno tenía menos potencia de cálculo detrás, ¿no? Luego el timestamp era, relacionado con eso, el timestamp podía tener una variación importante. Entonces lo que consiguió uno hacer para un algoritmo de hashing, bajar la dificultad por modificar el timestamp, ¿no? Porque si tú dices, siempre tardo 1 hora en encontrar el bloque, el protocolo automáticamente baja la dificultad. Entonces así lo ha atacado. Lisk es un proyecto muy conocido, ¿no habéis oído? Un blockchain organizado en sidechains. Ahora tiene menos tiempo, pero cuando publicaron el white paper tenía mucho financiación y pintaba bien. Pues ellos básicamente no sabían cómo funciona la criptografía. Lo que hicieron es no vincular las direcciones con las claves públicas directamente. Tenías que utilizarlo una vez para que esté vinculado. Entonces, claro, encontrar una clave pública que corresponda a una dirección es probar muchos hashes. Y eso tenía la dificultad de 64 bits, que con la potencia de cálculo hoy en día es posible. ¿Vale? Entonces, si hay una dirección nueva, sin utilizar mucho dinero, se puede invertir en potencia de cálculo para calcular una clave pública, una clave privada y una clave pública correspondiente a
Porque había varias soluciones, o sea, Claro, varios impulsos. básicamente bajo si la clave si la clave privada tiene 256 bits o 1024 o lo que sea, bajaba a 64 el nivel de seguridad, la calidad de... Reducir la entropía. Exacto. Y sigue ahí ese problema, lo que pasa ahora es que básicamente hay que utilizar la emisión directamente. Por lo cual, cuando la creas, el wallet automáticamente hace una transferencia de ciego y ya está vinculado. Pero bueno. En fin, eso ya ha sido bastante técnico, pero la solución es la misma, ¿no? Si una auditoría, en ese sentido no es una auditoría, pero si quieres lanzar un blockchain y inventas tu protocolo criptográfico, pues habla con un criptógrafo, no lo hagas sin saber. Es un poco eso, que ayuda externa para verificar tu solución. Bueno, y ya para acabar, quiero generalizar un poco el problema, ¿no? Que en eso hay lo que se llama trade-offs en inglés, un equilibrio entre ciertas cosas que relacionan con el blockchain. Y todo esto, el teorema de CAP, se llama, eso es un concepto que creo que en los años 90 o 80, que es del mundo de investigación de sistemas distribuidos, que básicamente aplica muy bien al blockchain ahora. Básicamente existe el C, que es la consistencia, el A, que es el availability, la disponibilidad del sistema, y la tolerancia a particiones. ¿Qué significa? Pues el blockchain tiene que estar particionable, ¿vale? Un nodo puede Puedes hacer un fork, dices. No. La red misma puede hacer la conexión en un momento y luego reconectarse. Tu nodo, hay tantos nodos en el sistema abierto que no puede estar siempre conectado. ¿Vale? Entonces hay particiones, ¿vale? Hay 3 nodos que van a ser por ahí y luego se juntan otra vez, ¿vale? Entonces eso es lo que se necesita. Luego la consistencia significa que la historia siempre se mantiene bien, las transacciones siempre dicen lo que deberían decir. Bueno, en Bitcoin no es así, en Bitcoin pueden haber variaciones y hasta que no hay suficientes bloques no podemos estar seguros porque puede haber un fork temporal. Pero eso al final depende de cada blockchain, ¿no? Por ejemplo, Claro, a mí Stellar me gusta porque no ocurre eso. A eso voy. Y lo otro es la disponibilidad, ¿no? Y es imposible tener las 3 cosas a la vez, se puede tener 2 a la vez. Eso está matemáticamente comprobado, es así. Entonces, ¿qué hace Bitcoin? Pues premia la disponibilidad. Tú siempre puedes hacer transacción, pero además te vale esperar 1 hora para estar seguro, ¿no? Porque la consistencia no es inmediata. La finalidad no está ahí. En cambio, el blockchain Cosmos, Tendermint, no sé si lo conocéis, lo hace al revés. Hay confirmación instantánea, ¿vale? Pero si más que 1/3 de los validadores falla, la red para, no tiene disponibilidad. Es como Stellar un poco. Sí. Eso, a mí, digamos, que vengo del mundo financiero, me gusta eso porque el tema de que luego haya orfanados y todo esto se complica y aparte de cara al cliente no te da bien. Es decir, prefiero esperar unos segundos o minutos y cuando haya consenso se continúa. Claro, pero en términos de seguridad hay que estar consciente de eso. Si utilizas un blockchain que premia la disponibilidad, tienes que esperar hasta que la consistencia se recupera. Y si hay disponibilidad, hay forks. O sea, se puede cortar la comunicación entre China, que tiene mucha potencia de minado, y el resto del mundo, y cada uno va por un lado. Cuando las conectas, ya no la más larga. En cambio, hay blockchains que pararían. Y bueno, eso es la última transparencia, que es otro equilibrio que hay que encontrar. Y básicamente es relacionado con la escalabilidad, ¿vale? Eso ya se sabe desde años en la computación distribuida, pero lo explicó bastante bien Vitalik Buterin en el Ethereum, digamos. Y lo llama el blockchain trilemma. Básicamente significa que no se puede tener a la vez escalabilidad, seguridad y descentralización. No se puede maximizar las 3 a la vez, ¿no?
están en equilibrio. Si es imposible escalar Bitcoin muy bien y mantener la misma descentralización y la misma seguridad. Es prácticamente imposible, no se puede hacer. Podemos incrementar la manera de los bloques, podemos hacer cualquier cosa. No va a escalar bien hasta que relajamos uno de los dos. Y bueno, algo como ellos está aquí, ¿vale? Pasan completamente la seguridad y la descentralización para ser más rápido, ¿vale? Que puede tener sus aplicaciones, ¿no? Depende de la seguridad que tú requieres. Pero eso hay que estar consciente. Ethereum 2.0 está intentando equilibrarlo muy bien y es muy complicado. A mí me encanta el concepto de la interoperabilidad entre blockchains. Por eso Cosmos, cuando me contaste hace unos meses qué estabas haciendo, eso me encanta, porque es que yo lo que creo que hay una blockchain para cada necesidad. Entonces, tú a veces necesitarás seguridad o escalabilidad o descentralización. Y lo que decías antes, si vas a guardar 5 euros, no es lo mismo que si vas a guardar 5 millones de euros. Las cosas las tienes que hacer distintas. Para un videojuego no es lo mismo que hacer una inversión de 3 millones, ¿no? Sí. Entonces, un videojuego igual tiene que ir rápido y requiere trabajar sobre ellos. Pero al final un poco la solución es conectar las blockchains, sí, y que de forma atómica puedas pasar de una a otra y cuando necesites seguridad te vas a la que es segura, cuando necesitas escalabilidad te vas a la que es escalable pero no tan segura. Exacto. Pero bueno, lo que quiero decir en términos de seguridad hay que tenerlo en cuenta. Y claro, si queremos que Bitcoin utilice a todo el mundo, que es un poco el objetivo que dice todo el mundo, es muy difícil conseguir eso con estos condicionantes. Bueno, eso es todo realmente. Ha sido 50 minutos, algo así. Pero preguntas. El tema de la auditoría que no dejas de nombrar, ¿está regulado de alguna manera? ¿Caéis dentro de algún tipo de... Imagínate, cuando se habla de una empresa, se habla de la ISO, se habla de auditoría financiera. No. ¿Existe alguna regulación para esto? No. A ver, las auditorías ISO y todo eso, esas normas se pueden aplicar a todo lo que es off-chain y a los aspectos no relacionados con las peculiaridades de la aplicación blockchain. Hay intentos de hacer algo. Yo estoy en un proyecto donde se define un Cryptocurrency Security Standard, que ahora va a haber una certificación para auditores. Y hay un documento, un estándar, que define que debería cumplir un sistema para llegar a nivel 1, a nivel 2, a nivel de seguridad. Y bueno, lo que pasa son iniciativas, no son de ISO, ni de AGNOR, ni de una no es una UNA española ni una ISO internacional. Pero bueno, se está empezando muy bien. De todos modos, un estándar así cada año y todo eso se inventó hace bien poco. Las vigentes existen desde el 2015. Me parece que ahora con la auditoría lo único que tienes es el nombre de quien te ha auditado o la fama de quien te ha auditado. No claro, a ver, estandarizadas. nosotros y todas las empresas serias en este mundo, además nos conocemos todos y estamos en el grupo Telegram y comparamos nuestras informaciones. Lo que solemos hacer es un informe público, una encuesta público, que define exactamente qué está comprobado y define la metodología y todo eso. Y a partir de ahí cada uno tiene que tomar sus conclusiones. Y lo que hacemos los auditores, claro, vender nuestra reputación, ¿no? Por eso es tan claro. ¿Qué opinas de las blockchains, entre comillas, privadas respecto a la seguridad? Hombre, si tú controlas quién se conecta a tu blockchain, sabes quién es y sabes cuántos nodos hay en cada momento, es mucho más fácil hacerlo seguro. Pero para el usuario, digamos, que esté en manos de alguien que lo controla, pues... Es que depende de la aplicación, está claro. Para una criptomoneda no tiene demasiado sentido, una criptomoneda universal, digamos. Pero para un supply chain, pues aquí en una cadena de suministro, porque tiene... Carrefour, por ejemplo, ¿no?
Sí, Carrefour ha sacado su Ethereum blockchain sí, pero bueno, con sus proveedores. yo creo que las cadenas de consorcios sí que en mi opinión tienen su uso para consorcios, ¿no? Si tienes 100 empresas que tienen que trabajar juntos y no se fían uno otro, tiene su sentido. Aplica el trilema de la blockchain. Seguridad, descentralización y Sí. si te alejas de la descentralización, pues puede A ser ver. más seguro. En todo lo de blockchain hay que hay obligaciones que no tienen sentido, tanto en el mundo del blockchain público como blockchain privado. Vayamos a la parte de contratos inteligentes. ¿Tú crees que hay los lenguajes que tenemos hoy para escribir contratos inteligentes necesitan evolucionar para que produzcan cosas más seguras? Sí, Porque es una pregunta así o no, ¿no? sí, estaba A ver, escuchando a alguien que trabaja con Solidity, porque, por ejemplo, entonces sí. comentaba eso, que el software como tal tiene muchas debilidades Sí. de A seguridad. ver, Solidity tiene dos problemas. Primero, es un nivel bastante bajo. Se puede sobreescribir memoria, se puede hacer cualquier cosa. Hay punteros como dice, guardar punteros, pero puedes dirigir a la memoria directamente. Y eso siempre introduce un riesgo. Luego, el otro problema es que es un lenguaje muy nuevo. Hay muy pocos compiladores que tienen sus errores todavía. Cuando se diseñó el lenguaje, se pensó en optimizarlo para blockchain, no en hacerlo seguro en sí. Y no es el mejor lenguaje. Lo que pasa es el estándar por defecto. Luego en el mundo Hyperledger se puede programar más cosas. Luego en Cosmos se puede programar Go, aunque no hay contratos inteligentes todavía, pero es ahora. En Rust, Ethereum ahora quiere mover a WebAssembly como máquina virtual. Entonces ahí ya podemos compilar código de muchos lenguajes a contratos inteligentes. Y hay muchos proyectos que se dedican a eso, definir lenguajes que son más seguros, pero aún no hay nada que esté en uso. Sí, yo te iba a preguntar un poco eso, ¿qué recomendarías a alguien que quisiera hacer un smart contract? ¿Qué blockchain y lenguaje utilizaría? A ver, ahora el estándar por defecto es Ethereum. Las mejores herramientas y la mejor comunidad de usuarios está en Ethereum. Luego, hay cosas bastante interesantes en el mundo Polkadot, con Substrate, que se pueden hacer blockchains interesantes. También para Ethereum hay Whitepad, que es otro lenguaje de contratos inteligentes basado en Python, que está bastante interesante. No tiene la misma acogida todavía. Pero bueno, ahora lo mejor para empezar ahora mismo es Solidity. Yo es que, por ejemplo, en el proyecto de tokenización que estoy, utilizamos Stellar, Sí. no tiene smart contracts, Claro. pero lo resuelve Sí. de otra manera. A ver, lo digo de otra manera. Si quieres hacer algo general purpose, que puedes hacer cualquier cosa, Turing complete, Solidity es lo mejor. Sí. Si lo que tú necesitas hacer lo puedes hacer con menos, con un Stellar, está muy bien, porque puedes hacer un esto, puedes hacer ciertas cosas con contratos inteligentes, pero tiene sus limitaciones, no puedes hacer todo. Sí, lo que sucede es que es un poco lo que dices tú. ¿Cuáles son los riesgos de la seguridad? Hemos hablado de la blockchain, pero también del usuario, de los llamados off-chain, ¿no? De la parte off-chain, de servidores, base de datos. Entonces, al final, tú puedes hacer una cosa con un smart contract super auditado y si te falla la parte más débil, que no es el smart contract, sino la parte off-chain, que es el que guarda la firma y tal, el usuario que mete la pata, pues la has cagado. Al final, lo que tienes que hacer es hacer las cosas lo más simple y equilibradas posibles en todos los lados. Sí, a ver, bueno, el tema de humano lo que es hay que prever que pasan estas cosas, no podemos decir, bueno, como el humano hace lo que quiere, pues es un problema, ¿no? Pero hay que diseñar el sistema con eso.
Todo más fácil. Tú hablabas que aparte de la parte, saliendo de la parte de blockchain o de criptografía, pues tenías otros componentes que eran como el cliente, ¿no? La parte cliente de lo que estés desarrollando, que era todo lo que eran bases de datos, Sí. la parte web, Claro, a ver, si hacemos una aplicación blockchain, ¿vale? Tú tienes tu cadena y tu contrato inteligente. Pero luego, ¿qué haces con eso? Ningún usuario va a conectarse directamente a un contrato inteligente tienes un cliente para hacerlo. Entonces, él necesita un software. Y ese software puede meter la pata. Eso es lo que quiero decir. De tu experiencia en auditando proyectos que tienen esa parte web o móvil, ¿dónde está la debilidad en la parte de ciberseguridad? ¿Dónde ves tú la debilidad? Pues yo mismo he auditado más contratos inteligentes y ya está. ¿Vale? Pero desde el trabajo de nuestra empresa padre, que es una empresa de seguridad, sé que cuando auditamos proyectos enteros, muchas veces el problema está más en la política y qué puede hacer el usuario que una buena red de software. Pero las fugas de información y cosas abiertas que no deberían estar abiertas, malas configuraciones, es probablemente lo que más se encuentra. Bueno, Estefan, de verdad que muchas gracias por una magnífica presentación. Vamos a dar un aplauso.